Vamos a empezar. Recuerden que estamos hablando de lo que son los indicios y las evidencias, ¿no? En clase pasada veíamos de qué forma se podrían presentar, ¿no? Varios tipos de indicios, ¿no? ¿Cómo los podríamos encontrar? Bueno, eso ya era lo que comentábamos en clase pasada. Ahorita lo que vamos a ver es cuáles son los métodos para la búsqueda y localización de los indicios, ¿no? Por lo que hace a los indicios, nosotros vamos a tener que, bueno, va a depender del lugar en donde se haya efectuado lo que es el hecho delictuoso, ¿no? Vamos a encontrar nosotros que van a haber lugares abiertos, lugares cerrados, va a haber diversos tipos, ¿no? Y la búsqueda de estos indicios, pues va a ser totalmente diferente, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, existen los manuales, ¿no? Los manuales que crea lo que es la Fiscalía, manuales que crea también lo que es el gobierno junto con el INACIPE. Decíamos que el INACIPE es el Instituto de Ciencias Penales, ¿no? Es el instituto que nosotros tenemos de mayor importancia acá en México, ¿no? Este instituto, aparte de preparar y de tener a su cargo lo que es la preparación de los ministerios públicos y de los peritos que van a estar trabajando en lo que es la fiscalía a nivel federal. Tenemos que también acá también dentro de sus facultades es que ellos van a ayudar por lo que hace la elaboración de manuales, ¿no? De manuales, también acá se hacen publicaciones. Eso es el instituto más importante que nosotros tenemos a nivel federal, ¿sí? El INACIPE, Instituto de Ciencias Penales. Bueno, en este Instituto de Ciencias Penales, con ayuda de lo que es el gobierno, acá se creó lo que es un manual de prácticas. Este manual de prácticas que se va a llevar a cabo, que se va a aplicar en el final del trimestre, ¿sí? Bueno, tenemos nosotros, por lo que estábamos hablando de lo que son los métodos, ¿no? Para la búsqueda. Y decíamos nosotros que estos métodos van a cambiar dependiendo del lugar en donde se cometan los delitos. Tenemos nosotros, por lo que hace este manual, que nos establece en este manual, que una vez que ya se tiene la noticia de que ha ocurrido un hecho delictuoso, acá entonces, bueno, va todo el aparato de investigación, pues va a empezar a funcionar, ¿no? Y para esto vamos a tener diversas fases. Entre la primera fase va a ser lo que es la protección y preservación del lugar de los hechos. La segunda fase va a ser la recopilación de la información preliminar. La tercera fase va a ser observación, valoración y planificación. La cuarta fase va a ser la fijación del lugar de los hechos. La quinta fase es la búsqueda y tratamiento de las evidencias. Sexta fase es la liberación del lugar de los hechos. Y la séptima fase es la documentación y la remisión de evidencias. Si ustedes se dan cuenta, todo hace referencia a lo que es el lugar de los hechos, ¿no? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar todo el material, ¿no? Y lo que son los indicios, lo que son las evidencias, que posteriormente se van a convertir en lo que son las pruebas para poder fincar una responsabilidad penal, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a comentar por lo que hace a estos métodos para la búsqueda y localización, ¿no? Tenemos acá, por lo que hace a estos métodos, vamos a encontrar nosotros lo siguiente. Acá vamos a encontrar diversos métodos. Por ejemplo, acá se nos hace mención a lo que son los métodos para poder recabar lo que es la información, lo que son estos indicios. Vamos a encontrar nosotros lo que son bueno, la forma en la que se van a recabar lo que son los indicios puede ser en la forma de espiral, en la forma planiferia. Vamos a encontrar diversos, ¿no? Pero todo depende de qué tipo de lugar estamos hablando, ¿sí? Y bueno, estos métodos se van a aplicar dependiendo del lugar. Tenemos por lo que hace a los lugares abiertos. Acá vamos a tener nosotros que se va a iniciar la búsqueda de los indicios dirigiendo la vista de la periferia al centro, sin dejar inadvertida ninguna área, en forma de espiral hasta llegar al centro del lugar de los hechos.
Bueno, acá lo vamos a leer y después ya vemos de qué forma seguir, ¿no? Después nos dice, en lugares cerrados se inicia la búsqueda dirigiendo la vista en forma paralela de muro a muro o de la periferia al centro, comenzando por la entrada principal, después se sigue en los muros, después en los muebles, en la escalera y se concluye finalmente con el techo. ¿Sí? Bueno, acá son dos formas, acá nos está hablando de la forma en la que vamos a buscar, va a ser la forma espiral, ¿sí? No pierdan de vista esto que ahorita vamos a poner ejemplos. Después acá nos menciona que la otra forma es en forma paralela, de muro a muro o de la periferia al centro, ¿sí? Pues hasta ahí. Ahorita vamos a ver de qué forma se va a hacer, ¿sí? Bueno. Acá cuando se lleva a cabo lo que es, cuando nosotros establecemos cuál va a ser el método para la búsqueda y la localización de los indicios, acá hay que estar muy atentos dependiendo del tipo de delito que se haya cometido, ¿no? No va a ser lo mismo si estamos hablando de un delito de robo a un delito de homicidio, ¿verdad? La cuestión va a ser totalmente diferente, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. A ver, denme un minuto, por favor. Bueno. Bueno, acá entonces no perdamos de vista. Quedamos nosotros que cuando es en lugares abiertos, la forma en la que se va a empezar a lo que es la búsqueda va a ser en forma de espiral, ¿sí? Y en lugares cerrados va a ser de forma paralela. Más adelante vamos a ver los tipos de cómo vamos a estar observando esta situación, ¿no? Para poder empezar a recabar lo que son las pruebas. Bueno, hasta acá nos quedamos, ¿sí? Después de esto tenemos nosotros los siguientes indicios. Bueno, esto ya lo habíamos checado, ¿no? ¿Cuáles eran los indicios determinables e indeterminables, ¿no? Determinables decíamos que ya lo habíamos checado, ¿no? ¿Bueno? Ok, vamos, indicios determinables nos decían, son aquellos cuya naturaleza física no requieren de un análisis completo de su composición y estructuración para su identificación, sino de un examen cuidadoso a simple vista con el auxilio de lentes de aumento como lupas o estereoscopios, y estos indicios guardan relación directa con el objeto persona que lo produjo, permitiendo conocer y determinar su forma y naturaleza. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que ya los habíamos visto o no? ¿O me estoy confundiendo? Okay. ¿Cuál podría ser este tipo de indicios, compañeros? ¿Acá cuál podrían ser? Nos dice, son aquellos cuya naturaleza física no requieren de un análisis completo de su composición y estructuración para su identificación, sino de un examen cuidadoso a simple vista o con auxilio de lentes de aumento, como lupas o estereoscopios, y guardan relación directa con el objeto o la persona que lo produjo, permitiendo conocer y determinar su forma y naturaleza. ¿Acá qué podría ser? Podría ser cuando para que no quede, bueno, después de cometer el delito, ¿no? Sí, ajá. Pero acá lo que necesitamos es encontrar el indicio, bueno, ahí ya se podría establecer que hubo una limpieza, ¿no? Dependiendo de los materiales que se hayan utilizado, ¿no? Ahí, ok, ese podría ser, pero también estábamos acá, bueno, acaba enfocado también a que podamos saber cuál fue el instrumento con el cual se cometió el delito, ¿no? O sea, de simple vista vamos a ver y ese va a ser un indicio determinante, ¿no? Por ejemplo, si vemos que la persona está tirada y la persona a lo mejor está herida, de acuerdo a la herida podremos encontrar una línea, ¿no? Si encontramos una línea, ahí está o
Ahí sería un arma blanca, ¿no? Por la línea sería un arma blanca, ¿no? Entró, salió. Entonces ahí ya por el simple hecho de que se observe, pues ahí ya hay un indicio, ¿no? Acá este delito se cometió con un arma blanca, ¿no? Ya sería cuestión de determinar de acuerdo al tipo de la marca, para poder determinar si esta arma blanca tenía a lo mejor dientes, ¿no? O era un arma blanca, si era punzocortante, etcétera, ¿no? ¿Sí? Otro tipo, igual también si encontramos a la persona y a lo mejor a la persona a simple vista se le ve lo que es la entrada del proyectil, ¿no? Ahí ya sabríamos entonces que el arma que se utilizó fue un arma de fuego, ¿no? También a lo mejor, igual también, nosotros sabemos que los delitos, los que son más sádicos, son aquellos delitos que se llegan a cometer entre parejas del mismo sexo, ¿no? Estos crímenes son muy sangrientos, ¿no? Son muy fuertes estos crímenes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, igual también podríamos a lo mejor la persona que cometió el delito nos dejó alguna huella, ¿no? Alguna huella digital, ¿no? Esta huella la podemos encontrar, bueno, la podríamos encontrar a lo mejor en un vaso, ¿no? En algún vaso podríamos encontrarla en la persona, ¿no? Y también de esta forma, pues tenemos que con determinados aparatos se va a poder establecer, se va a poder checar este indicio, ¿no? Y de esta forma estaríamos hablando de un indicio determinable. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que también con este indicio, bueno, si estamos hablando de una huella dactilar, pues sabemos todos que estas huellas dactilares cada uno tenemos, cada uno la tenemos de forma diferente, ¿no? Sería más fácil poder identificar a esa persona, ¿no? ¿Sí? Por eso decimos que son indicios determinables. ¿Qué pasó? ¿Qué le puedo pasar? Y los indicios indeterminables nos dice, son aquellos cuya naturaleza física requieren de un análisis completo a efecto de conocer su composición e estructura, ya que macroscópicamente no se podría definirlos y generalmente consisten en sustancias naturales o de composición química. Acá, ¿cuál podría ser? ¿Qué ejemplo podríamos poner? Acá podríamos poner como ejemplo, bueno, acá nos dice, pueden ser sustancias naturales o de composición química, ¿no? Acá a lo mejor podríamos hablar de que, podríamos acá mencionar, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, pues hay muchos métodos naturales para que esta persona pueda abortar, ¿no? Bueno, dentro de estos métodos, por ejemplo, está lo que es el té de canela, la ruda y el chocolate, ¿no? Toda esta mezcla lo que va a producir es que la mujer aborte, ¿no? A lo mejor acá bueno, hay mujeres que están embarazadas, pero también este embarazo pues es de alto riesgo, ¿no? A lo mejor ellas están cuidando su embarazo y resulta ser que alguna persona con la intención de provocarle el aborto, pues le pudiera dar este té, ¿no? Este té o cualquier sustancia natural que dé como consecuencia el aborto del menor, ¿no? Que se precipite ese nacimiento, ¿no? Esa podría ser entonces, bueno, imagínense, se llega al lugar de los hechos, la persona se le provocó un aborto, ella no quería abortarlo, y resulta ser que ahí encontramos lo que es un té, ¿no?
Acá se tendría entonces que mandar este té a lo que es al laboratorio para que de ahí se pueda determinar cuáles fueron las sustancias, ¿no? Lo mismo pasaría cuando a una persona se le envenena, ¿no? Igual también hay sustancias que no son perceptibles a primera vista, ¿no? Igual también, eh, también, bueno, recordando de lo que son las noticias, teníamos que también hubo una época en la que en una farmacia los medicamentos estaban equivocados, ¿no? Y entonces el medicamento que estaban vendiendo, lo que provocaba era, lo que terminó provocando fue la muerte de varias personas, ¿no? Y una vez que se empieza a analizar, qué era el medicamento que había tomado esta persona, pues se establece que realmente lo que tenían esas pastillas, el medicamento era uno, pero lo que tenía las pastillas pues era otro medicamento, ¿no? Una vez que se lo tomaba la persona, pues le ocasionaba lo que era, lo que era la muerte, ¿no? Pues acá serían ese tipo de indicios indeterminables, ¿no? Sí, de acuerdo a su naturaleza, bueno, a simple vista no podemos saber qué es, ¿no? O se necesita mandarlos al laboratorio para que de esa forma se pueda checar cuál fue el efecto que tuvo estos indicios en la persona, ¿no? En la persona en la cual se cometió el hecho delictuoso, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? ¿Me puedo pasar? Indicios, vamos a encontrar también indicios asociativos y indicios no asociativos. Los asociativos están estrechamente relacionados con el hecho que se investiga. Indicios no asociativos se aprecian en el lugar de los hechos, pero no tienen ninguna relación con lo que se investiga. Acá, ¿qué ejemplos podríamos poner, compañeros? Acá, por ejemplo, de acuerdo al ejemplo que poníamos hace un rato, ¿no? De que la persona recibió una puñalada, ¿no? A lo mejor tenemos que a la persona se le encontró herida en lo que es la parte de la sala, ¿no? Pero más adelante, a lo mejor en la recámara encontramos una navaja, ¿no? Esa navaja tiene sangre, bueno, ahí estaríamos hablando que puede ser un indicio asociativo, ¿no? ¿Por qué asociativo? Porque está estrechamente relacionado con el hecho que se investiga, ¿no? Toda vez que decíamos nosotros que de acuerdo a la herida que tiene la persona, de acuerdo a esta herida, se presume, por la forma de la herida, se presume que se utilizó un arma blanca, ¿no? Posteriormente encontramos un arma blanca en lo que es la cocina y tiene restos de sangre, pues bueno, acá entonces podría ser un indicio asociativo. Un indicio no asociativo, dice, se aprecia en el lugar de los hechos, pero no tiene ninguna relación con lo que se investiga. Acá podríamos encontrar bueno, acá podríamos mencionar, ¿no? A lo mejor se encuentra, estamos igual en la escena del crimen, en el lugar donde ocurrieron los hechos, y acá tenemos que nosotros encontramos lo que son encontramos acá, por ejemplo, lo que es una cajetilla de cigarros, ¿no? Esta cajetilla de cigarros, bueno, es un indicio, se está encontrando ahí, pero en el momento que se empiezan a clasificar los indicios, cuáles tienen relación con el hecho delictuoso y cuáles no, pues este es un indicio, pero va a ser un indicio no asociativo porque no tiene ninguna relación con el hecho que se está investigando, ¿no? Acá estamos hablando de lo que fue una muerte provocada por un arma blanca, ¿no? Un arma blanca, entonces no, acá no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, y luego de esto también estamos viendo que esta cajetilla está cerrada, ¿no? De acá no vamos a obtener ninguna prueba de ADN, ¿no? No va a tener relación con lo que se está investigando. ¿Sí?
Ok. Acá tenemos lo que son los orígenes de los indicios. Tenemos que la evidencia física son los indicios, van a proceder primordialmente del lugar de los hechos, de la víctima, del presunto responsable o autor y sus ambientes, ¿no? Acá era lo que comentábamos en la clase pasada, ¿recuerdan? Cuando decíamos que las evidencias físicas proceden del lugar de los hechos, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? Si la persona se le encontró en un lugar boscoso, pues bueno, la persona tiene que tener, pues a lo mejor alguna planta, ¿no? Algún indicio, de alguna fibra natural, ¿no? De la víctima, ¿no? Dice, las evidencias físicas o indicios proceden primordialmente de la víctima, bueno, pueden proceder de la víctima, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar, si estamos hablando de un delito de violación, pues acá en el momento en el que se analiza a la víctima, pues los indicios que nos pueden dar, también bueno, estamos hablando de un delito de violación, acá se va a tener que ver de qué forma está, por ejemplo, el desgarramiento, ¿no? Los desgarramientos que pueda tener la víctima, ¿no? Para que entonces podamos determinar si realmente existe una violación o no existe una violación, ¿no? También acá nos dice que también del presunto responsable o autor y sus ambientes, ¿no? Acá también si hablamos del presunto responsable, estamos hablando de una violación, pues vamos a encontrar semen de la persona, ¿no? Del delincuente, ¿no? Vamos a encontrar semen del delincuente en la víctima, ¿no? También nos dice que de sus ambientes, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? A lo mejor esta persona a la que mataron y la fueron a dejar en esta zona boscosa, ahí podría ser el caso de que encontremos a lo mejor fibras sintéticas, ¿no? Estas fibras, bueno, que a lo mejor una vez que se analizan, pues nos pueden determinar de que a lo mejor es de alguna alfombra, ¿no? O a lo mejor de lo que es el material con el cual está hecho los asientos de X vehículo, ¿no? Esto también, bueno, esto va a tener, este origen de indicios, pues tiene relación con el ambiente del delincuente, ¿no? Acá podríamos determinar que realmente la persona no falleció ahí, no se le provocó la muerte ahí en ese ambiente boscoso, ¿no? A lo mejor fue en una casa, posteriormente la envolvieron y una vez que ya la trasladaron y dejaron ahí el cadáver, ¿no? Todos estos indicios se van a tener que recabar, se van a tener que clasificar para que de esta forma podamos dar con la persona que está cometiendo el hecho delictuoso. ¿Sí? Ok. ¿Nos ayudan? ¿Quién ayuda, por favor, a leer lo que está en la pantalla? ¿Puedo leer, profesora? Por favor. Lugar de hecho se refiere a toda aquella área, espacio físico o lugar donde se ha producido un hecho presuntamente delictivo que va a requerir de la intervención policial y la realización de labores técnico-científicas para su investigación. También incluiría otras áreas o espacios adyacentes como vías de acceso y salida, zonas adyacentes, vehículos, medios de transporte utilizados para la llegada o la huida de él o de los autores, entre otros. Ok. Bueno, ya estamos ahorita en lo que es el lugar de los hechos, ¿no? Estábamos hablando gracias, compañera, perdón. Estábamos hablando a grandes rasgos de en qué consisten lo que son los indicios y las evidencias, ¿no? Decimos que son muy importantes, ¿no? También es muy importante la forma en la cual se van a recabar estos indicios, la forma en la que se van a clasificar, la forma en la que se va empaquetar para poderse mandar a que se hagan los estudios correspondientes, ¿no? Todo esto va a pasar en el lugar de los hechos, en el lugar donde se haya cometido el hecho delictuoso. Decimos, una vez que se tiene conocimiento de que hay un hecho delictuoso, pues lo que es la policía criminal, lo que es el Ministerio Público, se van a tener que trasladar al lugar de los hechos y empezar a hacer las indagaciones correspondientes. Decíamos nosotros que por lo regular siempre lo que va a ocurrir es que, bueno, va a llegar el Ministerio Público, va a llegar con un perito fotógrafo, también dependiendo del tipo de delito del que estamos hablando, pues va a ser la especialidad que va a llegar, ¿no? Ya veíamos que hay varias especialidades, ¿no? Si estamos hablando que hubo un homicidio, pues van a llegar
los peritos, ¿no? Los peritos en medicina, ¿no? Bueno, y de todas formas se van a tener que levantar lo que son todos los indicios para que posteriormente se puedan clasificar, ¿no? Tenemos entonces, ¿qué nos quiere decir el lugar de los hechos? Bueno, vamos a tener que va a ser el espacio físico en donde se haya cometido el hecho delictuoso, ¿sí? Este espacio, pues se tiene que asegurar para que así se puedan recabar lo que son los indicios, ¿sí? Nos dice que por lo que hace a este lugar de los hechos, también lo que se va a tener que asegurar van a ser las vías de acceso y las vías de salida, las zonas adyacentes, lo que son los vehículos y los medios de transporte utilizados para la llegada o la huida de los autores, de él o de los autores, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando, ¿no? Si habláramos de un robo, si habláramos de un secuestro, a lo mejor en el momento en el que se cometió, dejaron ahí abandonado lo que es un vehículo, ¿no? Bueno, ahí también van a haber indicios, ¿no? Estos vehículos se van a tener que asegurar para que se pueda iniciar a hacer lo que es el levantamiento de todos estos indicios, ¿no? Estos indicios que se van a mandar al laboratorio para poder determinar qué fue lo que ocurrió, ¿sí? No me avisan, por favor. También porque otra situación podría ser importante en lugar de los hechos. Bueno, aparte de que ahí se van a recabar todo lo que son todos los indicios, ¿para qué también nos serviría? Para la recreación de los hechos. No es muy importante porque, bueno, de todos los indicios, de una u otra forma la autoridad tiene que hacer mentalmente, bueno, lo que es la reconstrucción de los hechos, ¿no? El mencionar cómo sucedió. Una vez que se recaban todas las pruebas, igual también una vez que se hacen todos los análisis correspondientes, todas las pruebas que sean necesarias llevar al laboratorio, se va a saber realmente cómo se cometió el delito, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? Que los indicios son testigos mudos, ¿no? Una vez que se realiza el análisis correspondiente, nos van a decir la verdad de los hechos, ¿no? ¿Qué pasó, cómo pasó, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando se lleva a cabo lo que es una necropsia, ¿no? Cuando la persona fallece, en el momento en el que se hace, bueno, tenemos que la necropsia, en el momento en el que se abre a la persona, se sacan lo que son los órganos, pues igual se va a ir determinando cómo estuvo, ¿no? Cómo se llevó a cabo lo que es la muerte, ¿no? Por ejemplo, se va a saber a qué hora la persona ingirió el último alimento, ¿no? De acuerdo al tipo de heridas que tuvo, cuál fue la herida que le ocasionó la muerte, ¿no? Porque podría ser, a lo mejor que podríamos hablar de que una persona recibe 80 puñaladas, pero realmente la que le va a ocasionar la muerte va a ser una, ¿no? A lo mejor si no le hubieran ocasionado esa puñalada, pues la persona podría haber seguido viviendo, ¿no? Pero a lo mejor iba a vivir, pero de una forma, pues no con tanta calidad de vida, ¿no? Pero no iba a morir, ¿no? Puede ser nada más una sola puñalada y con esa puñalada la persona fallece, ¿no? ¿Sí? También podría ser el caso de cuando las personas están desaparecidas, eso le quedaría como la necesidad de salir descartando lo que para hacer lo posible, ¿no? Sí, sí, pues bueno, cuando hablamos de esto, de lo que son los secuestros, ¿no? Las desapariciones, por eso se menciona que es muy importante que que empiecen las investigaciones muy rápidas, ¿no? Bueno, de forma rápida, porque si no igual se van a ir perdiendo lo que son los indicios, ¿no? Porque se van a contaminar, ¿no? Por eso es que una vez que ya se tiene la noticia de que ha ocurrido un hecho delictuoso, pues lo más conveniente es que se empiece a acordonar la zona, ¿no? Para poder proteger en donde ocurrió el delito, ¿no? Porque siempre van a haber indicios, siempre va a haber alguna evidencia, ¿no? Con ello nos va a ayudar a lo que es dar con la persona, ¿no? Lo que pasa que en México es que realmente nos hace falta que sean más eficientes, ¿no? Igual también pues todo está coludido, ¿no? Por ejemplo,
Profesora, disculpe, creo que se le apagó su micrófono. Tema de la corrupción y como uno de los principales es un espacio penal. Por ejemplo, de esta un chico de una vez me pareció. ¿De cuál? Chapa. Bueno, es casi por lo que yo veo. Es lo que yo dije, que también se ve influencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, se perdió la sangre de. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Yo creo que ya lo cometieron. La levantaron. Porque es lo que supone bastante. Pero al final, bueno, si nos vamos al tipo penal, sí sería, sería secuestro, ¿no? Sería una privación ilegal de la libertad, ¿no? No, pero no es un origen, es un video. Le digo porque yo sí soy de Chachapa. Ajá. Está el video y sí se ve claramente que la chica se la levanta. Y incluso muchos vecinos de la propia colonia decían que no han dado con los responsables, que había muchas personas, como el caso fue muy sonado, muchas personas decían que la chica ya había aparecido y que la tenían y que pagaran una cantidad de dinero. Pero como tal, no saben todavía nada. Pero es que también esto es muy común, ¿no? Que cuando hay algo muy, hay una noticia muy, que está sonando mucho, pues ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues apagar esa situación, ¿no? Y acá también viene lo que, bueno, aunque no lo creamos, pues sí hay chivos expiatorios, ¿no? Pero con tal de que no hicieran un escándalo exactamente. Sí, porque venía el presidente, ¿no? Y ellos tienen, bueno, el gobierno tiene que demostrar que tiene el control de su zona, ¿no? Igual yo creo que también, por ejemplo, lo que está pasando en Nuevo León, ¿no? Con lo del caso de la chica esta, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, mencionaban, bueno, supongo que se han escuchado, ¿no? De lo que, la necropsia que le hicieron a la chica, ¿no? Y después el papá mandó a hacer mandó a hacer otra necropsia, ¿no? Pero la segunda necropsia se basó en la primera necropsia. Entonces no estamos hablando de una necropsia. ¿Tendrá el mismo valor? ¿No? Porque nunca tuvo el segundo perito que llevó a cabo el peritaje, no tuvo el cuerpo, ¿no? O sea, si él hubiera estado también en el momento que abrieron el cuerpo, en el momento, bueno, porque se abre el cuerpo, se sacan los órganos se pesan, y de acuerdo a cada órgano va a tener un peso, ¿no? Y de igual también ahí, por ejemplo, la persona, ahí se va a ver si la persona, pues tenía a lo mejor agua en los pulmones, ¿no? ¿Qué fue lo que le provocó la muerte, ¿no? Realmente para que se podamos hablar de una necropsia se necesita que el médico legista esté ahí presente, ¿no? Que él realmente vaya viendo, ¿no? En fotografías no se va a poder, pues no puedes determinarlo, porque al final son fotografías, ¿no? Ahí podríamos decir que sería como un testigo de oídas, ¿no?
pues regresando al secuestro, ¿no? Donde ya está el video, con ese video se puede, ese es un video, es una prueba, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, es una prueba porque se ve realmente todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero a lo mejor si una otra persona, es que a mí me dijo Panchito y no Tino, ahí estamos hablando de un testigo de oídas, el testigo de oídas no tiene valor, porque a él no le constan los hechos, ¿no? Entonces regresaríamos al mismo punto con lo que es en esta segunda necropsia, ¿no? Al médico no le constan los hechos, ¿no? Él nada más está viendo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, forzosamente la fiscalía no le puede dar valor al segundo peritaje, no le va a dar valor. ¿Y qué va a pasar? Al no darle valor, pues de nuevo se va a venir la ciudadanía, que el gobierno está mal, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero realmente no se le podría dar valor, porque imagínate entonces, ajá, nada más por la presión de la sociedad que le dieran valor al segundo peritaje. No, porque no, o sea, ni siquiera tuvo el cuerpo, ¿no? O sea, no estuvo ahí cuando se levantó el cadáver, cuando se abrió el cuerpo, cuando se fueron pesando los órganos, ¿no? Porque bueno, tampoco es así tan fácil, ¿no? En el momento que se toma la fotografía, ¿no? Cuando estamos hablando de que se levanta el cuerpo de una persona que falleció, por ejemplo, acá las manos se las tienen que envolver, ¿no? Para que en el momento que ya estén en donde se va a hacer la necropsia, se puedan checar si hay algún resto en las uñas, ¿no? Para poder preservar lo que son los indicios, ¿no? O sea, toda esta situación y estamos hablando de este segundo peritaje, pues está basado en fotografías, ¿no? Yo siento que no puede tener valor, ¿no? Y ahí va a empezar de nuevo la ciudadanía, que no, que lo que es el trabajo bueno, le van a volver a echar tierra a lo que es a lo que está haciendo el Ministerio Público, ¿no? Que la mayoría de personas no conocen a la juez que estaban buscando su caso. Y volvían a hacer otra, pero se basaban en la primera. Ajá, pero ese todavía se llevó a cabo con el procedimiento anterior, ¿no? En el procedimiento anterior, la ley mencionaba que en toda diligencia tiene que estar presente el juez. Bueno, como en el procedimiento anterior no tenía que estar presente el juez, pero en la realidad era que nunca estaba presente, siempre estaba presente el secretario y las diligencias se llevaban a cabo con el secretario. Ya posteriormente firmaba el juez, ¿no? O sea, sí, nunca se conocía el juez. Por eso se vino la reforma, ¿no? Porque ahora, bueno, con la reforma penal, ahora sí están presentes los jueces y ahora sí el presunto sabe quién lo está juzgando, ¿no? Porque anteriormente no era obligatorio. O sea, la ley lo mencionaba, pero realmente nunca pasaba. Por ejemplo, en muchas ocasiones ni siquiera estaba presente el Ministerio Público, ¿no? Siendo que el Ministerio Público es el que representa a la víctima. Entonces, si tú llevabas a la víctima, igual también como abogado tú no podías comparecer directamente como abogado de la víctima, tenía que ser a través del Ministerio Público. Y muchas veces que pasaba que el Ministerio Público pues era gente nueva, que era gente que apenas había salido de la carrera, entonces le faltaba el colmillo y la experiencia, ¿no? Y tú le decías, ¿sabes qué? Es que pregúntale esto. Porque tú eras el abogado de la víctima, pero no podías hacer la pregunta directamente. Pero si el Ministerio Público no le parecía apropiada la pregunta, no lo hacía. Pues ahí también había una desventaja, ¿no? Una desventaja con la víctima, porque no podías intervenir directamente, ¿no? Y también, bueno, ya si era la situación anterior, a eso se debió que se llevara a cabo la reforma, pero igual, pues yo siento que la reforma pues no ha ayudado mucho, ¿no? Porque en lugar de parar el crimen, pues lo está haciendo más grande. Que había cambiado, que sí estaba escrito, pero que realmente se hacía lo mismo, como anteriormente era. De lo que bueno, ahorita es mucho de lo que decía, se supone que eran 4 personas que no tenían nada que ver, no se conocían. No recuerdo, fueron a conocer la herida con la mano.
pero no recuerdo si entró la bala por acá y salió por acá, o no recuerdo muy bien. Pero entonces decían ellos que casi tenían que en el mismo lugar se hiciera la recreación de los hechos, con la misma camioneta, y o sea, realmente, porque presentaban pruebas y ellos las negaban, con tal de que pues ganaran la otra parte del caso, que supuestamente era tentativa de secuestro, cuando realmente las cosas fueron distintas. Pero, por ejemplo, para cuando se hace una recreación de los hechos, sí tiene que ser en el mismo, sí se tiene, lo que se pretende es que realmente se lleve a cabo tal y como sucedió, ¿no? Sí se tiene que hacer en el mismo horario, con los mismos instrumentos para poder determinar. Bueno, es que también acá se supone que una vez que ¿qué va a tener mayor valor? Va a tener mayor valor la primera declaración, ¿no? Porque bueno, la primera declaración, porque una vez que tú ya tienes abogado, tu abogado te va a leccionar, ¿no? La primera declaración se supone que debe de ser espontánea, ¿no? Claro que va a estar presente tu abogado, pero él no va a tener la oportunidad de poderte asesorar, ¿no? O sea, de poderte decir, sabes que no digas esto porque esto va a pasar, ¿no? Entonces, por eso es que siempre tiene lo que va a tener valor es la primera declaración. También, por ejemplo, acá pues, cuando hablábamos de esto de lo que es la necropsia, ¿no? ¿Cuál va a tener valor? Pues el primer perito que levantó la necropsia. Va a ser muy difícil que lo eches abajo porque él fue el que abrió el cuerpo, ¿no? El que abrió el cuerpo, el que vio, y además es una persona que tiene todas las credenciales para ser un especialista, ¿no? Para ser esta persona, bueno, para ser perito, ¿no? ¿Y cómo podrías hacer? Pues ahí lo que hay que atacar es que realmente no llevó a cabo todos los análisis correspondientes, ¿no? A lo mejor ahí se determina que no tenía que haber mandado lo que es al laboratorio los restos que encontró, ¿no? Para poder determinar si había, qué sustancias había ingerido, ¿no? Ahí se podría tener la oportunidad de echar abajo ese peritaje, ¿no? Si es que no llevó a cabo con todos los procedimientos que le marca la ley a él, ¿no? Lo que tiene que hacer él como perito. Pero si no, sí va a estar complicado. Y bueno, también se sabe, hablando de lo que son los chivos expiatorios, pues muchas ocasiones que pasa, ¿no? O sea, cuando los detienen, los golpes, la forma en la que le sacan la declaración, pues terminan confesando, ¿no? Vamos a seguir, ¿les parece? Bueno, estamos hablando entonces por lo que hacen los lugares de los hechos. De acuerdo a lo que es la clasificación del lugar de los hechos, vamos a encontrar una clasificación que puede ser típico y atípico. Típico es el sitio en el que todos los indicios de evidencia se encuentran en la misma área, por lo que el lugar del hecho será el mismo que el lugar del hallazgo. Atípico es donde pueden encontrarse indicios y evidencias en lugares diferentes con respecto a la escena del crimen. Acá, por ejemplo, podríamos hablar, ¿no? Un típico, pues decíamos, ¿no? La persona se le encontró muerta, se le encontró muerta en donde está la sala, ¿no? Atípico, bueno, ahí vamos a encontrar todas las evidencias, ¿no? Todo va a estar dentro de la casa, ¿no? Atípico, a lo mejor la persona que cometió el delito sale corriendo, deja marcas de sangre afuera en la calle. Posteriormente, más adelante, encontramos lo que es
lo que es un pañuelo ensangrentado, más adelante en calles más arriba encontramos lo que es el arma blanca, ¿no? Entonces acá estaríamos hablando de una clasificación del lugar de los hechos atípicos, ¿no? Toda vez que encontramos indicios y evidencias en lugares totalmente diferentes de donde se llevó a cabo la escena del crimen, ¿sí? Mm. ¿Le puedo cambiar? Todavía no. Ok. Decíamos que una vez que ya se tiene conocimiento, una vez que ya llegamos al lugar de los hechos, hay que preservar el lugar de los hechos, ¿no? Hay que proteger el lugar, ¿sí? Para esto, dependiendo el lugar donde se cometió el hecho delictuoso, va a ser la protección que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, acá estamos hablando de la vía pública. Cuando hablamos de la vía pública, vamos a tener que la forma en la cual se va a proteger el lugar va a ser de la siguiente forma. Se va a establecer un círculo de protección mínimo de unos 25 metros de lo que constituya el epicentro de la escena del crimen. Se va a establecer un único pasillo de entrada y de salida desde el exterior del círculo de protección hasta el lugar del epicentro de la escena del crimen, que va a ser utilizado inicialmente por la primera unidad policial que haga la comprobación del delito, es decir, los primeros que lleguen al lugar de los hechos, ¿sí? Acá, una vez que ya se llevó a cabo este cinturón de protección, todos los vehículos van a permanecer fuera de este cinturón de protección. Tenemos que los servicios asistenciales la forma en la que van a poder ingresar a este lugar de los hechos va a ser a pie y por el pasillo que ya se haya establecido, ¿sí? Y únicamente van a entrar lo que son las unidades de la policía técnico-científica, ¿sí? Aquellos que van a empezar a recabar lo que son los indicios, ¿sí? Si por circunstancias del delito, decíamos que van a haber diferentes tipos de delitos, ¿no? Y también van a haber diferentes tipos de evidencia, ¿no? Por ejemplo, si acá estuviéramos hablando de que vamos a encontrar sangre o vamos a encontrar casquillos, bueno, acá entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que igual también acá van a entrar otro tipo de especialidades, ¿no? Va a entrar por el perito en balística, ¿no? El perito es balística, también acá tenemos que se van a levantar lo que son la forma en la cual se van a levantar este indicio de la sangre, nuestra evidencia de la sangre, para que posteriormente se mande a lo que es laboratorio, ¿no? Para poder determinar si la sangre le corresponde a la víctima o al presunto, ¿no? También acá, dependiendo de cómo se encuentre el lugar de los hechos, de las evidencias que se encuentren, también puede darse el caso de que el cinturón de seguridad pues, se pueda ampliar, ¿sí?
Ok, ¿puedo seguir? Cuando hablamos de parques o espacios abiertos, acá el cinturón de protección va a ser mayor. Acá, ¿cuál va a ser el cinturón? Pues de unos 50 metros, ¿no? De lo que constituye el epicentro de la escena del crimen. En el caso de víctimas mortales, desde el lugar donde se encuentren estas, ¿sí? Donde se encuentre el cadáver, ¿no? Igual también, ¿qué va a pasar? Se va a establecer un pasillo de entrada y un pasillo de salida. También los vehículos van a permanecer fuera del cinturón de servicio, del cinturón establecido. Tenemos también que los servicios asistenciales que acudan al lugar van a acceder a pie por el pasillo que ya se estableció, y tenemos que únicamente van a acceder al interior del perímetro las unidades de policía técnico-científicas, ¿no? Aquellas periciales que son necesarias para poder recabar lo que son los indicios. Tenemos de igual forma, si por la circunstancia del delito o por la presencia de evidencias o por las manifestaciones recibidas se observa que es recomendable la ampliación de esta distancia mínima, se va a ampliar lo que es el cinturón de protección, ¿no? Para que se pueda proteger este lugar y se puedan recabar de la forma adecuada lo que son los indicios. ¿Sí? Profesora, disculpe, tengo una pregunta. Sí, compañera, te escuchamos. Cuando es, por ejemplo, en edificios así como tipos los de Loma Bella y todos esos tipos de edificios, ¿se cierra el edificio por completo? O sea, ¿se le pide a las demás personas del edificio salir o simplemente que se queden encerradas en su casa? No, donde haya cometido, no, nada más en esa situación, bueno, ya ahorita lo vamos a ver, son lugares cerrados, ahí serían lo que son viviendas, establecimientos o cualquier otro similar, ahí donde se haya cometido el delito es lo que se va a preservar, ¿no? En donde se haya cometido. Acá estaríamos hablando, por ejemplo, si el delito se cometió dentro de un departamento de estos edificios, en lo que se va a cerrar va a ser el departamento, ¿no? Desde la puerta hacia adentro del departamento, nada más. Porque ahí es donde vamos a encontrar la evidencia, ¿no? En estos estamos hablando que son lugares o espacios abiertos, ¿no? Decíamos, en la vía pública, el perímetro de protección van a ser 25 metros. Cuando hablamos de que de un parque, de un descampado, espacios más abiertos, acá vamos a tener que el perímetro de lo que se va a proteger van a ser 50 metros, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesora, gracias. Y acá entraría lo que tú comentabas, compañera, los lugares o espacios, no, acá ya no son lugares o espacios abiertos, acá estamos hablando de lugares cerrados. Lugares cerrados, viviendas, establecimiento, etcétera, ¿no? Acá la protección se va a realizar a partir de la puerta o las puertas de acceso al piso, establecimiento local, ¿no? De allí, y así ese va a ser el primer círculo al cual solamente va a acceder el personal de policía técnico-científica, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a apartar del lugar a las personas presentes, a los familiares y a las víctimas, ¿sí? Para que así se pueda entonces trabajar y de ahí se pueda recabar lo que son las evidencias, ¿no? Acá, por ejemplo, si habláramos que se cometió a lo mejor un hecho delictuoso, ¿no? En una tienda de Liverpool, en alguna tienda de fábrica, pues ahí sí se va a tener que cerrar todo, ¿no? Para que se pueda empezar que se proteja y se empiece a recabar lo que son las evidencias, ¿no? Pero estamos hablando que estos son lugares cerrados, ¿sale? Recuerdan que también en México, ¿no? En un Liverpool de México, una de las chicas de limpieza falleció, ¿no? Falleció ahí y según primero argumentaron que había sido una muerte natural, ¿no? Llega la ambulancia, se lleva el cuerpo y posteriormente cuando se empiezan a hacer las indagaciones se da como consecuencia de que fue un homicidio, ¿no? El novio que también ahí mismo trabajaba o
alguien de ahí de la misma tienda le dio muerte a la chica en la noche, antes de cerrar la tienda, ¿no? Entonces la chica, como era de limpieza, pues quedó ahí en ese espacio, ahí dejó el cuerpo y pues no supo nada hasta el siguiente día, ¿no? Que ya empezaron a buscarla a lo que son los papás, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un homicidio en un espacio cerrado, ¿no? Es que sí, ya es muy crítica la situación, ¿no? Ya, o sea, por todas partes, ya es muy común que algo haya pasado, ¿no? Ok. Bueno, este va a ser, acá estamos hablando, acá se nos dice que va a ser el primer círculo, ¿no? Pero si se tuviera, si tuviéramos algún indicio de que también pudo ser parte de pudo haber sido parte también de este lugar de los hechos, otra área, también esa área se va a tener que proteger. ¿Vale? Vehículos y similares. ¿Quién nos ayuda acá, por favor, a leer? ¿Nos ayudas? Se recomienda como primera medida la actuación dada a adopción de medidas especiales de seguridad y de inspección específica para determinar la presencia de artefactos explosivos. Estas medidas pueden incluir el empleo de perros adiestrados para detección de explosivos, aperturas controladas por personal especializado, entre otras. Si se considera tal actuación, se debe tener en cuenta que esta perjudique lo mínimo posible la recolección de evidencia. Bueno, regresamos al mismo punto, ¿no? Se va a establecer lo que es el cinturón de protección. Igual también este cinturón de protección, pues solamente va a poder entrar los peritos, ¿no? Los peritos que son necesarios para poder empezar a recabar lo que son las pruebas, ¿sí? Acá también tenemos que, acá, bueno, si encontramos lo que es un vehículo, ¿no? Tenemos que está el vehículo, a lo mejor este vehículo se utilizó para el robo de una joyería, ¿no? Y los presuntos dejaron ahí abandonado el vehículo, que lo que va a pasar, bueno, también de donde está el vehículo se va a establecer un cinturón de seguridad de 25 metros de radio, para que también ahí se pueda recabar indicios y evidencias, ¿sale? Ok, bueno, a ver, acá tenemos. Bueno, vámonos, perdón, ¿ya? ¿Ya? Ok,
Ok, vámonos a lo que son la observación. ¿Qué es la observación? Es el examen completo, metódico y meticuloso del lugar con el fin de encontrar todos los indicios, evidencias posibles para determinar su relación con el hecho. Ok, bueno, ya estamos en el lugar de los hechos, ya se aseguró nuestro lugar de los hechos. Ahora, ¿qué es lo que procede? Observar, ¿no? Hay que observar de forma meticulosa para poder recabar lo que son los indicios, ¿no? Bueno, tenemos que, se nos dice que para que se pueda tener éxito en esta observación, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, se van a programar las actividades que pueden llevarse a cabo en el lugar, ¿no? Después se van a especificar cuáles son las funciones y responsabilidades de cada personal para que no pueda haber una duplicidad de funciones, ¿no? Y así podamos recabar el mayor número de evidencias. Y posteriormente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se tiene que actuar con calma, con profesionalismo y con seriedad. Hay que darle seriedad a lo que se está llevando a cabo en ese momento, ¿sí? Y qué es lo que decíamos acá, por lo que hace a la observación, se tiene que tomar en cuenta todo lo que nosotros podamos en ese momento ver, ¿no? Todo indicio se va a tener que recoger, posteriormente se va a hacer la clasificación y ya se va a ver cuáles son determinantes, cuáles son indeterminantes, ¿no? Cuáles nos van a servir, cuáles no nos van a servir y se van a empezar a desechar, pero eso va a ser en otra etapa. Primero hay que observar bien para poder recabar todos los indicios. Por lo que hace a este tipo de observación, también van a haber métodos, ¿no? Vamos a encontrar los siguientes. ¿Puedo pasar? No me espero, me aviso. Bueno. Vamos a ver los métodos de observación. Sí, denme un minuto, por favor. Bueno, esto lo tienen en la plataforma. Denme un minuto, por favor. Voy a cambiarles la... Bueno, los métodos de observación vamos a encontrar lo siguiente, por zonas. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este método de observación se va a utilizar en espacios cerrados. La observación se va a llevar a cabo inicialmente en el piso. En el piso, posteriormente se va a llevar a cabo lo que son las paredes y se termina en el techo de la habitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá se van a establecer cuadrantes por cuadrantes y se va a ir analizando cada zona de este cuadrante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? 1, 2, 3, bueno, acá lo tenemos. Tenemos otro ejemplo, denme un minuto, a ver si lo encuentro. Lo tenemos. Bueno,
Ok. Tenemos otro método que va a ser el método de espiral. ¿Sale? Este es el método de espiral. ¿Qué va a pasar acá? Acá este método se va a utilizar tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. En espacios cerrados vamos a tener que se va a iniciar la observación desde el centro de la periferia o de la periferia al centro y siempre en forma circular, ¿no? Acá tenemos de forma diferente, ¿no? Ya vieron, acá empezamos así, a observar y salimos, ¿no? Acá igual empezamos por la parte de afuera y terminamos en lo que es el centro, ¿no? ¿Sí? Esta sería entonces la forma de observar. Vamos a empezar a hacer esta observación para poder recabar lo que son los indicios y las evidencias. Otra forma que podemos encontrar nosotros es de enlace, que va a ser este método, el de enlace. Tenemos acá que en este método es secuencial y se va a utilizar cuando se van a examinar varias habitaciones o varios edificios. ¿Sí? Vamos a ir analizando uno por uno y posteriormente lo vamos a tener que relacionar. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende el tipo de observación? Depende también del tipo de lugar en donde se haya cometido el hecho delictuoso y también depende el que considere el perito en criminalística, el que considere que sea el más adecuado para poder llevar a cabo esta observación y se pueda posteriormente hacer la recabación de lo que son los indicios. ¿Sale? Bueno, acá vamos con 3, ¿no? Por zona, en espiral y de enlace. Vamos a encontrar otro. Tenemos este que es en criba. Acá vamos a tener que este se va a emplear en espacios abiertos. ¿Sí? Este método se emplea en espacios abiertos. Acá se va a delimitar lo que es el área mediante puntos de referencia para obtener una forma geométrica del lugar y poderlo recorrer en forma paralela, cubriendo la superficie de un extremo a otro extremo y en sentido vertical y en sentido horizontal, ¿no? Acá estamos poniendo qué es lo que hay, ¿no? Acá es el lugar de los hechos, acá se cometió el delito, tenemos que poner qué es lo que hay alrededor para que podamos empezar a hacer lo que es nuestro análisis. ¿Ya se dieron cuenta? Acá están nuestros puntos de referencia, ¿no? Está la casa, está la vía de la 3 Poniente, vamos a poner. Acá, bueno, acá tenemos que está una vía de ferrocarril y tenemos que hay un árbol, ¿no? Este es el lugar de los hechos y posteriormente se empieza a hacer lo que es la observación para empezar a recabar lo que son los indicios. Después tenemos el siguiente que va a ser en franjas. El de franjas decíamos al inicio que este se va a utilizar en lugares abiertos. En lugares abiertos y acá tenemos que en lugares abiertos y con dimensiones muy grandes. Acá vamos a tener entonces, se va a delimitar el área mediante coordenadas y se va a recorrer el sitio en forma paralela para poder cubrir la superficie de un extremo a otro en sentido vertical. ¿Sí? Así sería el de franjas. ¿Ya vieron? Después tenemos otra forma de observación es el de cuadrante. Acá tenemos que igual el de cuadrante se va a llevar a cabo en lugares abiertos. En lugares abiertos también tenemos, bueno, igual que como veíamos el de hace un rato, por zonas, una vez que acá nosotros el lugar de los hechos lo vamos a dividir en cuadrantes. Una vez que lo dividimos en cuadrantes, vamos a poder utilizar cualquiera de los métodos anteriores para poder empezar lo que es nuestra observación, ¿no? A lo mejor primero por el piso, posteriormente por las paredes y podríamos también posteriormente por el techo, ¿no? Decíamos por lo que hacen estos cuadrantes, acá se va a llevar a cabo en espacios abiertos, ¿sí? En espacios abiertos, en espacios muy grandes. ¿Ok? Bueno. Teníamos acá el de una persona. Permítanme.
Salud. Ok, vamos con el siguiente, que va a ser lo que es la fijación. Tenemos que una vez que ya estamos en el lugar de los hechos, llevamos a cabo lo que es el aseguramiento de todos los indicios que se hallaron en el lugar de los hechos y del lugar. Tenemos que acá el objetivo, ¿qué es lo que se pretende con la fijación? Pues contar con un registro que va a poder ser utilizado en cualquier momento y también este registro va a estar integrado en la carpeta de investigación. Acá se va a ir señalando qué es lo que se está recabando, ¿no? Cuáles son los indicios que se están recabando en cada uno de los lugares, bueno, en el lugar de los hechos, ¿no? Decíamos, dependiendo el método de observación, vamos a tener nosotros lo que se va a ir recabando de indicios, ¿no? Vamos a encontrar diversos tipos de fijaciones, pero tenemos que las más frecuentes de estas fijaciones van a ser la fotográfica, la escrita o narrativa, la planimétrica y por moldeo. Vamos a ver que estas fijaciones van a ser totalmente diferentes cada una, ¿no? Ok, ¿le puedo pasar? Ok. Bueno, la primera fijación que vamos a tener nosotros es la fijación fotográfica. Decíamos que la fotografía pues es muy importante, esa siempre la vamos a encontrar, ¿no? En cualquier lugar de los hechos, lo primero que se va a proceder va a ser a fotografiar, ¿no? Se va a fotografiar y cómo se está encontrando. Si mencionamos que estamos hablando de un homicidio, cómo está el cuerpo, ¿no? En qué posición está el cuerpo, hacia dónde se encuentra el cuerpo, cuáles son los indicios que están alrededor del cuerpo, ¿no? Acá tenemos en la plataforma un ejemplo de fijación. ¿Puedo pasarle? Ok.
Ok, bueno, acá tenemos en la pantalla lo que es una fijación. Es una fijación, acá, bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Acá se elabora un croquis, acá tenemos que hay una persona, una persona que encontramos muerta. Decíamos que por lo que hace a la fijación, tenemos que, se va a tener que ir levantando, se va a tener que mencionar qué es lo que encontramos en la escena del crimen, ¿no? Decíamos que cuando se lleva a cabo lo que es la fijación, esta información que vamos a recabar posteriormente se puede anexar a lo que es la carpeta la carpeta de investigación, ¿no? Acá tenemos entonces lo siguiente, tenemos que es un croquis en donde se muestra el lugar del hecho en un solo plano, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Tenemos acá nosotros, nos va diciendo, acá el perito en fotografía nos dice qué fue lo que encontró, ¿no? Tenemos acá como primer elemento, tenemos lo que es el cadáver, el segundo elemento es la sangre, encontramos lo que es la pistola, encontramos lo que es una mesa, nos dice que también encontramos un sillón, en el número 4, ¿dónde está el 4? Acá está el sillón, ¿no? El sillón, encontramos la mesa, encontramos una guitarra, dice el 6, ¿ya vieron? Encontramos 7, una escoba. ¿Dónde está la escoba? Acá está, compañeros. ¿Ya vieron? Encontramos las ventanas, las ventanas, que es el número 8. Encontramos una antena, que es la 9. ¿Dónde está la 9, compañero? Acá está, ¿no? Esta es la 9. ¿Ya vieron? Ajá, o sea, lo están tomando, por lo que hace este croquis, es para poder ilustrar a la autoridad cómo se cometió el delito, ¿no? Primero con este croquis están haciendo saber cómo estaba el lugar de los hechos, ¿no? Están mencionando todas las evidencias que están encontrando, todos los indicios. Posteriormente ya se llevará a cabo lo que es el análisis, ¿no? Por ejemplo, acá la persona, tenemos que acá tiene, la sangre está abajo de su cuerpo, ¿no? Si hay una pistola, bueno, podríamos presumir que en el momento en que se le dé vuelta, a lo mejor ahí lo que es, ajá, que ahí haya sido donde entró la bala, ¿no? Sí, ya se dieron cuenta. Luego tenemos el 10, el 10 son las puertas. ¿Ya vieron? Son las puertas, había 2 puertas. Tenemos que en la 11 encontramos la ropa. En la 12 encontramos las sillas, hay varias sillas. Y en la 13 hay una manta, ¿no? ¿Okay? Acá estamos hablando que es un croquis simple de una muestra del lugar de los hechos. Después tenemos acá una fijación por moldeo. Acá nos dice que en criminalística se utiliza el moldeo para obtener la reproducción en 3 dimensiones de las huellas de pisadas de vehículos u otros, con el propósito de obtener una réplica de indicios que pueden ser destruidos por las condiciones ambientales o por tener la oportunidad de llevar a cabo una posterior comparación con los objetos sospechosos. Ok, tenemos que hacer la misma escena, el mismo lugar de los hechos, y acá tenemos ya, es un croquis de abatimiento de Keiner, ¿sí? Acá vamos a tener igual, decíamos que acá bueno, estamos hablando de una fijación mediante moldeo, ¿no? Bueno, acá tenemos bueno, acá tenemos igual la misma forma, ¿no? Acá ya nos están estableciendo cómo está la casa. Hace un rato veíamos nada más esta parte, ¿no? ¿Se acuerdan? Nada más veíamos esta parte, acá ya se nos amplía de una forma para que tengamos la idea de cómo sucedió, ¿no? Nos dice, acá se pueden ubicarse mejor todos los indicios de evidencia que se encuentran en el lugar del hecho, ¿sí? Acá sería como si cerráramos, ¿no? Vamos a cerrar nuestra casita. ¿Ya se dieron cuenta? Encontramos lo mismo. Son 13 evidencias que se encontraron, ¿no? Son las mismas evidencias, pero ya la forma en la que se está presentando es una forma totalmente diferente, ¿no? Está como que está abierto todo, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos lo que son, decíamos que el 10 eran las puertas, ¿no? Tenemos la 8, lo que eran las ventanas, tenemos acá lo que es la mesa,
Si nosotros cerráramos, así estaría presente en nuestra mesa, ¿no? Así se visualizaría, ¿no? Acá tenemos lo que es la puerta, acá tenemos lo que es nuestro sillón, igual si lo cerráramos, ¿no? ¿Ya se dan cuenta? Y también, bueno, ya con esto igual también nos viene a dar lo que es un panorama más amplio de cómo está el lugar de los hechos, ¿no? Cómo está para que igual posteriormente podamos recrear lo que es la escena del crimen, ¿no? Este es otro. Esta está más completa, vamos a tratar de darle vuelta. Okay. Bueno. Nos dice, en ocasiones es necesario recurrir a técnicas especiales de ingeniería topográfica, ¿no? ¿Ya vieron? Acá ya están utilizando cuestiones topográficas, ¿no? Para que esté de forma más detallada en dónde fue el lugar de los hechos, ¿no? Ya nos está ubicando en dónde se encuentra, ¿no? En dónde se encuentra, en qué calle se encuentra, igual también nos mencionan, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? Este es el lugar de los hechos, ¿no? ¿Ya vieron? Este es el acceso, acá fue donde ocurrieron los hechos, ya nos indica dónde está la ubicación de la casa en donde ocurrió el lugar de los hechos, ¿no? ¿Ya vieron? Se encuentra entre la calle tal, la calle tal, ¿no? ¿Vale, compañeros? ¿Qué es lo que hay alrededor, no? Dice acá, lote 1 con cochera barriada con tabique aplanado hacia la explanada con el norte, hacia el sur con cochera del lote 2 hacia el oriente con la calle primera de Sabino Jaime, ¿no? Ahí nos están mencionando acá. Este es donde ocurrió el hecho delictuoso, ¿no? Y acá nada más nos está estableciendo, de acuerdo al croquis, en dónde se ubica este lugar. ¿Sale? Bueno, esto va a pasar, esto es lo que, acá estamos hablando de lo que es la fijación. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros. Les voy a traer fotos más reales.